Muy buenas tardes a la gentil concurrencia de este segundo Congreso Virtual Internacional Posgrado en Informática 2021 que se transmite desde la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, Bolivia. Es un honor dar la bienvenida al ingeniero Wilson Anyacuiza. Cedemos la palabra, amigo Wilson. Muchísimas gracias al posgrado de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, de allá de La Paz, Bolivia. Me siento muy orgulloso de haber sido invitado a este evento, de estar entre los conferencistas prestigiosos que están en este congreso y traerles un tema interesante que es los riesgos tecnológicos, su impacto en las organizaciones y cómo gestionarlos. Yo soy boliviano, pero estoy radicando en la República Dominicana y hace aproximadamente unos 10 años que salí de Bolivia y he ido recorriendo por países de Centroamérica y el Caribe, precisamente trabajando en varios proyectos del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, pero siempre yendo a hacer auditorías de tecnologías de la información, consultorías en seguridad de la información, también algunas consultorías ahora en ciberseguridad, y actualmente me encuentro en una firma internacional de auditoría. Tenemos varios clientes en Centroamérica y República Dominicana, como por ejemplo bancos y empresas importantes. Y en esta conferencia quiero hablarles a ustedes sobre esa experiencia que tengo de ir viendo diferentes tipos de instituciones, porque hace aproximadamente 20 años que estoy realizando auditorías de tecnologías de la información y viendo desde dos ámbitos de las instituciones, tanto públicos como privados. ¿Por qué públicos? Porque he trabajado en la Contraloría General de la República de Bolivia, en las consultorías que he ido por Centroamérica y el Caribe, aquí en República Dominicana, también he hecho consultorías en las cámaras de cuentas, que es lo mismo que fuera una Contraloría ya como en Bolivia, y en Honduras, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, desde esa perspectiva, me ha permitido ver instituciones públicas a nivel Centroamérica y el Caribe. Y al trabajar en esta firma internacional de auditoría, muchos de nuestros clientes son bancos y empresas de telecomunicaciones. Entonces, quiero hablarles un poco sobre esa experiencia. Entonces, el objetivo de esta conferencia es socializar con ustedes. Este es un conversatorio, es una charla para mostrarles las diferentes amenazas que hay, diferentes vulnerabilidades, deficiencias y riesgos tecnológicos que podrían existir en las organizaciones y que podrían afectar negativamente a la tecnología implementada y, consecuentemente, provocar un impacto en sus organizaciones. Y lo más importante es, al final, darles unas recomendaciones generales para cómo gestionar estos riesgos, cómo prevenir, cómo controlar y cómo detectar esos diferentes riesgos tecnológicos. Entonces, como una agenda, hablaremos un poquito sobre esos peligros y riesgos informáticos que amenazan nuestros sistemas en nuestras organizaciones. Esta frase me gusta mucho: amenazas, fraudes y sabotajes informáticos y tipos y formas que podría haber en nuestras organizaciones. ¿Qué tipos de ataques son los más comunes? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades más comunes que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas? ¿Cuáles son esos efectos potenciales que pueden ocasionar que estos riesgos tecnológicos nos hagan daño? ¿Cuáles son esas técnicas de los atacantes? ¿Y cuáles son esas debilidades que tienen nuestras organizaciones en las tres líneas de defensa? Antes se llamaba tres líneas de defensa, que el Instituto de Auditores Internos a nivel internacional mencionaba a la primera línea, que era la parte operativa; la segunda línea, lo que es, por ejemplo, está riesgos, estaría el área de seguridad, otras áreas de control interno, por ejemplo; y la tercera línea es auditoría interna y también auditoría externa. Pero lamentablemente en algunas organizaciones esas tres líneas tienen debilidades. Y es ahí donde debemos nosotros, como consultores, como expertos, tratar de fortalecer. Porque precisamente estas maestrías que ustedes están cursando, estas especializaciones que ustedes tienen, estas certificaciones que, por ejemplo, yo tengo la certificación CIS a nivel internacional, a nivel mundial, la certificación CIRISC, nos permite analizarle a una institución, recomendarle, porque una auditoría, la finalidad que tiene es que la organización mejore.
porque lo que pretendemos nosotros como auditores de TI es proteger el valor de la organización y ayudarles a mejorar a través de nuestras auditorías, a través de nuestras recomendaciones. No es una auditoría detectiva y esa auditoría que siempre va a querer encontrar lo que está mal, sino tratar de encontrar oportunidades de mejora, recomendar para que la organización mejore y genere valor, por supuesto. Entonces, y hablaremos también sobre cómo gestionar esos riesgos tecnológicos, y la gestión de riesgo es hablar de evitar los riesgos, mitigar, transferir y aceptar. Son esos 4 tipos de gestión de riesgos. Entonces, como ustedes bien saben, esto es solamente un gráfico que quiero que ustedes entiendan cómo son nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones tenemos infraestructura tecnológica montada, tenemos nuestros data centers, nuestros diferentes tipos de servidores, diferentes plataformas, tenemos ya conexiones, todos nuestros clientes, imagínense un banco, están conectándose a través del Internet, tenemos conexiones vía Internet nosotros con diferentes organizaciones y sus suplidores, estamos conectados posiblemente con la superintendencia de bancos, Banco Central, otras instituciones, podemos tener posiblemente bases de datos externas, tenemos una gama de todos nuestros usuarios finales de las áreas operativas. Ustedes saben bien el área de operaciones, el área de préstamos, de certificados de depósito a plazo fijo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, el área de contabilidad, el área de activos fijos, de almacenes. Todos nuestros usuarios estarían en este grupo. También tenemos conexiones con algunos suplidores, los suplidores de servicios de Internet, nuestros suplidores del core bancario, nuestros suplidores de nuestros sistemas que estamos comprando una licencia posiblemente, suplidores que pueden estar en contacto con nosotros. Y por supuesto acá en esta parte, nuestros usuarios o la gente de tecnologías de la información y de seguridad. Esa es una representación gráfica de una organización. Y posiblemente ya muchos de ustedes estén migrando hacia la nube, toda su información, inclusive tal vez tienen un site alterno o tal vez, como algunas otras organizaciones, ya están llevando todo su data center principal, lo están llevando hacia la nube a través de infraestructuras como el IaaS, PaaS o un SaaS, ¿sí? Contratando servicios en la nube. Entonces, donde quiera que esté esa información, y toda esta infraestructura tecnológica, ustedes saben bien que está soportado por diferentes tipos de sistemas operativos, sea Windows Server, Linux, Unix, todos estos sistemas core bancarios que les estoy hablando, estos sistemas grandes que me ha permitido ver a lo largo de estos años, me ha permitido ver sistemas en AS400, sistemas en Oracle, en SQL Server, una infraestructura de software robusta en algunos casos y en otras ya que ustedes los conocen. Pero cada una de estas tiene sus riesgos de cómo implementarlos, depende de cómo se implementó. Muchas veces algunos decimos que mi base de datos es Oracle, mi sistema está en Oracle y ustedes piensan que todo es seguro, pero no es así. Todo depende de cómo se haya implementado, de qué tipo de controles se han ido incorporando en cada una de las capas. Entonces, ya ustedes saben bien, ahora tocando el tema de la pandemia, todavía algunas organizaciones, por ejemplo, en este país en el que estoy, todavía alguna gente sigue trabajando remotamente. Poco a poco está volviendo a la normalidad, a la presencialidad, pero todavía algunos usuarios finales han ido a trabajar desde su casa en la época de la pandemia y se ha tenido que abrir muchos controles para que puedan acceder a trabajar hacia los sistemas de información. Han tenido que relajarse un poco los controles, tanto a nivel de sistema operativo, las políticas del dominio, las políticas del Active Directory, relajarse un poco los controles de acceso hacia las aplicaciones, ¿sí? En algunos casos a la gente de tecnología les han dado mayores privilegios de acceso, cuentas de servicios, cuentas administrativas. Entonces se ha ido relajando un poco el control. ¿Para qué? Para que puedan dar soporte desde sus casas. Y cuando vino la pandemia, no había ni siquiera computadoras portátiles para proveerles a la gente de sistemas, a los usuarios finales claves, por lo cual se les pidió que utilicen sus computadoras de sus casas. Entonces se tuvo que relajar un poco esos controles. Y a la fecha, todavía cuando uno hace auditoría se encuentra que esos controles siguen abiertos, pese a que
mucho de este personal ya ha vuelto a trabajar presencialmente. Inclusive gente de tecnología que volvió a las oficinas a trabajar, pero todavía sigue esos controles abiertos, esos controles que se les había otorgado al inicio de la pandemia. Y como todos sabemos, creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos que el activo más importante que debemos preservar es la información, denominado el activo más importante de la empresa. Pero a esa red que les he mostrado hace un momentito, le estoy cambiando la cara. Estoy viendo ya desde una óptica ya de riesgos. Fíjense, esos clientes, ¿sí?, que están conectados hacia mi red, algunos de ellos pudieran ser atacantes o nos pudieran realizar ciertos ataques a través de las redes que están conectados, ¿sí? O ataques automatizados. Ya vamos a entrar un poquito, poco a poco, a los tipos de ataques que existen. O en tecnología, ustedes saben bien, el día a día puede haber errores de conexión, denegación de servicios, errores accidentales o hasta intencionales también. Nuestros usuarios finales de las áreas operativas que les estaba comentando pudieron haber traído virus por estar trabajando desde la computadora, desde sus casas, haberlos introducidos algunos ciertos virus. Inclusive algunas organizaciones pudieran realizar ciertos ataques informáticos hacia mi entidad. Entonces, aquí generalmente el auditor de tecnología, el auditor externo y el auditor interno de tecnología se va haciendo ciertas preguntas cuando empieza a conocer una institución. Y ustedes mismos lo saben en sus instituciones. ¿Qué grado de profundidad han implementado seguridad de la información o ciberseguridad en sus instituciones? Y por lo general, lo ideal es que se haya implementado una seguridad en profundidad en cada una de las capas. Por ejemplo, en la capa física, a nivel de la seguridad perimetral, seguridad física en los servidores, seguridad en el sistema operativo, seguridad en las aplicaciones, seguridad en las bases de datos. O sea, todo un hardening de cada una de esas capas. Pero lamentablemente, como le estaba comentando a un inicio, el hecho de haber visitado yo varios países, varios tipos de entidades públicas y privadas, en estos países de Centroamérica y el Caribe, en la República Dominicana, carecen de especialistas en seguridad de la información. Por eso que estas maestrías, estas carreras de seguridad de la información, ciberseguridad, auditoría, riesgo tecnológico son nuevas y están siendo requeridas en la mayoría de las empresas grandes, en las instituciones reguladas especialmente. Entonces, estas empresas no tienen especialistas que vean a la seguridad de la información de una forma, como nos los dicen los estándares NIST, los estándares ISO, las metodologías y lo que nos enseñan en las maestrías. Entonces, al haber carencia de esos profesionales, se están descuidando de la seguridad, porque están poniendo como encargado o como gerente de seguridad de la información a un profesional que no cuenta con esas capacidades. Bueno, aquí este gráfico debía ir antes, pero ustedes ya saben bien, el tema del ransomware es una de las grandes amenazas que podría materializarse. Otra gran especialidad, y también ya muchas universidades están abriendo maestrías en este tema, son las maestrías en riesgo tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, allá cuando estaba todavía en Bolivia, yo fui docente de la maestría, de 4 maestrías en la Escuela Militar de Ingeniería. Entre las primeras maestrías que se abrió allá, habíamos inclusive creado algunas de las maestrías tanto en seguridad de la información y otra maestría en gestión de riesgo tecnológico. Entonces, ya hay especialistas en riesgo tecnológico, que estos, por lo general, estos especialistas lo que hacen es un análisis, primero una identificación de todos los riesgos que pudiera existir en la entidad, después hacen un análisis de riesgos y después hacen una gestión de riesgos, pero ellos no trabajan solos, tienen que trabajar de cerca con la primera línea, que es tecnología, y con la segunda línea, que es seguridad. Este especialista analiza esos riesgos y obtiene su matriz de riesgos, ¿verdad? Su matriz de riesgos altos, medios y bajos. Y principalmente él es el impulsor de decirle al de seguridad y al de tecnología, al vicepresidente de tecnología, que juntos hagamos un plan de acción
para gestionar los riesgos tecnológicos, principalmente los riesgos altos, y que de ahí salga el presupuesto de seguridad. Entonces, esta persona es ese personaje, no es como el auditor que viene después, sino está trabajando permanentemente con la primera y la segunda línea para mitigar esos riesgos, para decir qué controles se están implementando en cada una de las capas de la seguridad. ¿Sí? Y al final el objetivo de todos, porque todos somos un equipo, es de lograr mitigar esos riesgos, gestionar esos riesgos. Otra área importante de las empresas que también hay debilidades son las áreas de auditoría interna, especialmente porque no tienen un auditor de TI. O si tienen un solo auditor de TI o dos auditores de TI. Y estos dos auditores nunca han pasado por una maestría, por una especialización, por una certificación CISA, por ejemplo, como lo tiene ISACA a nivel internacional. Entonces, lo ideal es que estas unidades de auditoría interna tengan auditores especializados con maestrías o certificaciones internacionales que tengan esa visión general de la institución y se rijan, por supuesto, en las metodologías y en los estándares ISO que hay para auditar tecnología. Entonces, es una nueva rama, es una nueva carrera, si se puede decir, en los que muchos de ustedes seguramente van a apuntar a eso. Entonces, cuando hay debilidades en el área de auditoría interna y no tienen un gerente de auditoría de TI, todavía los auditores financieros en muchas instituciones públicas todavía siguen revisando papeles físicos. No están haciendo una auditoría de TI, no están accediendo a la base de datos a hacer una extracción de la información y hacer analítica de datos, ¿sí? Entonces, aquí el auditor de TI debe ser ese impulsor de decirles a los auditores financieros que esto podemos hacer. Yo les puedo ayudar en obtener la información, hacer el análisis de datos, hacer la búsqueda de la información, hacer los filtros y proveerles la información a ellos. Y poco a poco, inducirles a que ellos después puedan utilizar software de auditoría para ingresar hacia las bases de datos. Entonces, vuelvo y le repito, a lo largo de esta experiencia todavía sigo viendo debilidades en muchas empresas, especialmente privadas. Los bancos grandes, aquí hay varios bancos grandes, así como en Bolivia, el Banco Nacional de Bolivia, etcétera, y aquí otros bancos muchos más grandes todavía. Ahí sí, el área de auditoría interna en tecnología, auditoría interna de TI, tienen 30 auditores de TI, imagínense. Otro banco acá, el Banco de Reservas, por ejemplo, tiene como 20 auditores de tecnologías de la información. Pero otros bancos medianos y pequeños tienen un solo auditor de TI. Y ese auditor de tecnología no tiene la especialización. Entonces, lo que yo quiero con esto motivarles a todos ustedes que busquen ese tipo de especializaciones y maestrías porque hay bastante trabajo para eso. Otra gran área que también he visto que muy pocos lo tienes es el área de DEFIR o el área de respuesta a incidentes o forencia digital, ¿sí? No es la auditoría forense informática. Esto es un área que reacciona inmediatamente cuando hay un incidente, ellos se meten a responder el incidente, pero a la vez hacen informática forense inmediatamente. Y no después de unos meses contratan un auditor forense, es otra cosa eso. Pero muchos de los bancos, los que conozco de los grandes, ya tienen esa área que se llama así DEFIR, respuesta a incidentes e informática forense. Son 4 bancos grandes que acá lo tienen, los demás ninguno lo tiene. Inclusive hay un comité, ¿sí? Hay un comité de DEFIR, se llama, donde está el área de compliance, o el área de cumplimiento, el área legal, el área de auditoría, el área de seguridad, forman parte de este comité. Y tienen especialistas en forencia digital. Bien, todos sabemos esto de la seguridad de la información, es solamente un pequeño repaso, pero esto sigue en el estándar ISO 27001, 27002, todavía sigue vigente el tema de la integridad, de la confidencialidad, de la disponibilidad, que principalmente tratan de garantizar la seguridad de la información y que para poder consolidar una área de seguridad de la información, por supuesto, tiene que estar soportado por esas políticas de seguridad de la información y por una adecuada organización de seguridad. Es decir, que
Por ejemplo, muchos de los bancos grandes acá, el área de seguridad no es solamente una unidad de seguridad de la información. Acá hay vicepresidencias de seguridad de la información, que está separada de la vicepresidencia de tecnología. ¿Sí? Entonces, es una estructura grande que se debe crear generalmente, le estoy hablando de empresas grandes, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes que están con la maestría ahora están trabajando en grandes empresas o van a llegar a trabajar en grandes empresas o van a salir al exterior a mirar esto. Y ustedes tienen que hablar ese lenguaje igual en Centroamérica o en cualquier país, ese mismo idioma de lo que es la seguridad de la información. Y por supuesto, cuando se cumplen muchos de estos criterios, especialmente el de la integridad de la información, sí se puede decir que esta información es confiable. Entonces, ¿qué es lo que generalmente los gerentes, los vicepresidentes de operaciones, vicepresidencias de contabilidad, la alta gerencia, qué es lo que esperan de nuestros sistemas de información? Esperan que nuestros sistemas sean eficaces, eficientes, confiables, íntegros, que estén siempre disponibles, por supuesto ahí está la tríada de la seguridad, que sean confiables, que tengan un grado de cumplimiento con las leyes, los reglamentos. ¿Sí? Por ejemplo, acá los bancos tienen unos reglamentos rígidos por la Superintendencia de Bancos, que sus sistemas deben ser todos los años auditados por auditoría externa y por auditoría interna permanentemente, porque esos sistemas deben cumplir con una serie de reglamentos por lo que manejan dinero del público. Entonces, imagínense la infraestructura tecnológica que para esto se requiere, infraestructura tecnológica, varios servidores, sites alternos, plataformas, diferentes software, diferentes servidores corriendo en diferentes bases de datos, diferentes sistemas de información interrelacionándose, etcétera. Necesitamos las instalaciones del data center, posiblemente ya estamos llevando a la nube, como les dije, o tenemos también un site alterno acá, porque es un país que estamos en una zona ciclónica. Aquí hay mucha la temporada ciclónica, muchos huracanes, una temporada, también algo de sismos, entonces por lo cual es una exigencia total acá que los bancos y empresas, inclusive reguladas, tengan sus sites, pero probándose rígidamente. Y el tema de ciberseguridad, ustedes saben bien, ahí está el triángulo de la seguridad de la información, y la ciberseguridad, solamente repasando conceptos, la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información, pero lo que trata de ver es esa seguridad ya en las aplicaciones, en esas aplicaciones web que tenemos, aplicaciones móviles, todas esas aplicaciones, seguridad en la red, seguridad en la internet. Para mí, les digo francamente, esto está en el estándar 27032, pero ya en la norma ISO 27002, hace muchos años atrás, ya lo nombraba todo esto de otra forma. ¿Sí? Al final salió otra norma específicamente para ciberseguridad, pero para mí la 27001, 27002 y estas se complementan, no son totalmente divorciadas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Esa seguridad en cada una de las capas, y el auditor de tecnología debe mirar todo esto. Y ese especialista de riesgos debe ver que se haya implementado los controles de TI en cada una de estas capas. Como les estaba comentando, muchos sistemas core bancarios, principalmente de los más grandes que he podido conocer, este es solamente un gráfico que encontré del internet, no es de ningún cliente, los core bancarios son sistemas tremendamente grandes. Por lo general hay empresas especializadas que van desarrollando este software. Por ejemplo, acá, en este país, muchos usan un software que viene desde el Ecuador, porque allá hay una empresa de desarrollo y que les ha provisto un sistema a varios bancos acá. Hay otras empresas colombianas que proveen este software, y así hay diferentes sistemas, como tal vez ustedes conocen, Pfizer, el sistema FISA, el sistema A-Bank, son sistemas monstruosos para bancos. Y cada uno de estos tiene sus diferentes módulos, como están viendo ahí. Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósito a plazo fijo, préstamos, cobranzas, una infinidad de módulos. Y tiene diferentes canales transaccionales. Por ejemplo, tenemos muchas sucursales, tenemos agentes bancarios. Aquí muchos se está atendiendo a que una farmacia tenga un agente bancario ahí. Usted puede ir a pagar su préstamo a una farmacia porque está accediendo a un sistema de un banco ahí.
Aquí se tiende a eso, ¿sí? Transacciones virtuales a través del Internet, de transacciones móviles, transacciones todo por tema de pagos de por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pagos en supermercados, o sea, todo tipo de transacciones inmediatamente están ingresando al módulo core bancario. Y a fin de día, mucha de esta información está pasando directamente a su sistema de contabilidad, etcétera, al cierre del día. Y muchos de estos sistemas tienen relación con otro tipo de sistemas. En este caso, les hablaré de uno de los sistemas más importantes, que es el sistema de prevención de lavado de activos. ¿Sí? Este sistema inmediatamente entra una transacción, debe enviar a este sistema de monitoreo de lavado de activos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que este sistema inmediatamente pueda detectar alguna transacción sospechosa o pueda detectar algunas transacciones que superen un límite, por ejemplo. Acá la ley de lavado de activos acá es fuerte y viene esto desde el GAFI, ustedes han debido escuchar, desde el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un grupo que va dando esas directrices a nivel internacional para que todos los países vayan luchando contra el lavado de activos. Entonces, todos los bancos acá están regulados, ¿sí? Y deben cumplir, deben tener sus sistemas de monitoreo de lavado de activos, que hay diferentes marcas. Lo más importante es verificar que se haya implementado correctamente, porque estos sistemas no son magos, no son mágicos. Hay que crearles la interfaz de este sistema a este otro sistema para que se vaya enviando las transacciones inmediatamente y este sistema pueda alertar en el caso de que sea una operación sospechosa. Porque estos sistemas no son baratos, son caros. ¿Por qué? Porque tienen una conexión directa con web services, por ejemplo, para ver las listas negras del FBI, de la DEA, de la CIA, hay una lista que crea Estados Unidos para aquellas personas o aquellas empresas que no pueden hacer transacciones con ningún banco de Estados Unidos, y en este país hay muchos bancos que tienen relación, son bancos corresponsales, por eso que son sistemas rígidos. Entonces, imagínense lo que tiene que auditar el auditor de TI. Imagínense el grado de seguridad que tiene que implementar el especialista en seguridad. El de riesgo tecnológico tiene que verificar todo esto, que esté bien controlado, que se implementen los controles. Entonces, aquí quiero cambiar un poquito de tema y recurrir a una estadística de la ACFE, se llama, de la Asociación de Evaluadores de Fraude Certificados a nivel internacional, también es esta organización. ¿Sí? Evaluadores de fraude certificados. Es parecido a una institución grande como es el Instituto de Auditores Internos, el IAI, a nivel internacional, o es una institución tan grande como lo que es ISACA. Y ellos cada 2 años sacan un informe bianual sobre todos los tipos de fraudes que hay. Unas estadísticas muy interesantes, que más adelante les puedo dar el link para que se puedan descargar. Pero en sus estadísticas, ¿qué es lo que mencionan a ellos? ¿Sí? Hablan sobre el fraude ocupacional. ¿Qué significa fraude ocupacional? Es que una persona que ocupa un cargo en una empresa podría hacer fraude. Eso es lo que quiere decir fraude ocupacional. Y en sus estadísticas, ¿qué es lo que mencionan ellos? Que el 49% de esos fraudes investigados por la ACFE han sido realizados por un perpetrador, una persona que está dentro de la institución. Un 18% ha sido realizado por 2 personas de la institución, o sea, una colusión de empleados. ¿Sí? Una complicidad, como llamamos. Y un 33%, 3 perpetradores. Entonces, también hay que considerar, dice, que dentro de la organización puede haber usuarios deshonestos. Por eso es el grado de seguridad que se va poniendo en las instituciones. No solamente hay que pensar en la seguridad por fuera, por eso también que los especialistas en seguridad, los gerentes de seguridad a veces son un poquito rígidos en las instituciones porque van poniendo los controles. Y muchas veces el empleado se molesta, muchas veces, porque no hay esa cultura de la seguridad. Y piensan que el de seguridad les quiere privar de muchas cosas, pero no, es precisamente porque también la mentalidad del especialista en seguridad de la información debe pensar en las amenazas internas y no solamente en las amenazas externas. Entonces dice que estos usuarios podrían llegar a ser fraude,
¿sí? Ese es un triángulo de fraude bien famoso, es el de Donald Cressey, es el autor, y dice que podría haber fraude, una persona podría cometer fraude por esa presión que tiene, tal vez tiene sueldos retrasados, tiene deudas, viven en incertidumbre ahora con la pandemia, mucho más todavía, entonces necesita dinero, esa presión le puede llevar a cometer algo. Y a esto se suma otro factor, la oportunidad que se le puede dar a un empleado de que haga fraude. ¿Y cuál es esa oportunidad? Darle altos privilegios en sus sistemas, altos accesos, darle privilegios de domain admin, darle privilegios de DBA. ¿Cuántas veces en las auditorías no he encontrado en una base de datos Oracle usuarios DBA que no deberían ser DBA, pero están con el rol DBA? Inclusive usuarios que ya no trabajan en la institución, pero alguien está haciendo uso de ese usuario, ¿sí? Entonces son varios factores que se suman para que alguien pudiera cometer fraude. Y otro es la racionalización. Esas personas que dicen, no, a mí no me pagan bien y aquí esta empresa está ganando mucho, y él se puede poner a querer cometer un fraude o empieza a crear sus demandas en la institución. Dice, no, yo necesito de alguna forma sacarles dinero a ellos. Y esos tres factores son peligrosos. Entonces, en esas mismas estadísticas que les he mostrado, habla sobre el personal de la empresa deshonesto, sobre el personal de la empresa descontento, el personal de la empresa con aviso de despido, es una amenaza, es un posible atacante, el personal despedido que ya está fuera y que sabe las debilidades que tenemos en la organización en temas de seguridad, sabe que ahí adentro se comparten las contraseñas, sabe que nunca cambian sus contraseñas. Entonces, ese personal despedido pudiera tener sus panas dentro de la organización, sus amigos, y pudiera por ahí él empezar también a, de alguna forma, ser forma de los atacantes. O los hackers maliciosos, como ustedes saben bien, los ciberdelincuentes, espías, la competencia, espías ya están viendo entre los países como hay, inclusive entre empresas, ¿sí? En temas políticos, inclusive un espía que está dentro de la organización pudiera llegar a hacernos daño. Y aquí fíjense, infinidad de amenazas, vulnerabilidades y técnicas de los atacantes, que ustedes ya de esto lo deben conocer porque han debido ver en muchas de sus maestrías. Por ejemplo, las famosas bombas lógicas. ¿Qué son las bombas lógicas? ¿Qué son los troyanos? ¿Qué es el ransomware? ¿Qué son los fraudes informáticos? Los famosos virus, SQL injection, el cross-site scripting, o sea, infinidad de amenazas, vulnerabilidades que debemos prestarles atención, especialmente los especialistas en seguridad, los especialistas en riesgos y también los auditores de TI, para ver que se estén mitigando estos riesgos. Y ahí tenemos varios. Y no solamente son temas de hardware y de software. Por ejemplo, los backups inexistentes, eso todavía se sigue viendo. Y ahora últimamente ha vuelto a retomar fuerza el verificar ese control, esas políticas de la obtención de los backups, ver cómo está calendarizado en el schedule de las herramientas, ver si se está cumpliendo, cuántas copias se están obteniendo, cada cuántas horas, si es un backup total, incremental, diferencial, cuántas copias se están obteniendo, hay una copia que está saliendo de la institución, dónde se está llevando, quién lo está llevando, cada qué tiempo se hacen las pruebas, por ejemplo, de estos backups. ¿Por qué? Por el tema del ransomware, esto ha vuelto a retomar fuerza. Muchas empresas únicamente anteriormente al ransomware ya se olvidaron del backup, de llevar a un medio magnético, y todo era réplica hacia otro servidor o hacia otro site, pero en forma de réplica, no como un backup, que son dos conceptos diferentes, ¿verdad? La replicación de la información es una cosa y el backup es otra cosa. Entonces, software desactualizado, puertos vulnerables abiertos, infinidad de amenazas y vulnerabilidades. Craqueo de password, gente descargándose software en las instituciones para poder craquear password, captura de la PC desde el exterior, ustedes saben bien el Kali Linux, tantas herramientas que hay, los empleados deshonestos, hackeo de centrales telefónicas. Justo estos días hablaban, en estos 2 días de las conferencias, alguien le escuché hablar de las centrales telefónicas, de cómo fortalecer todo esto, escaneo de puertos,
O sea, fíjense, infinidad, los keylogging, hombre en el medio, también ayer hablaban, infinidad de amenazas, vulnerabilidades y esas técnicas que utilizan los atacantes, que por lo general ese gerente de seguridad de la información en su mente debe tener claro todos estos riesgos e ir verificando si tenemos controles para todo esto. Bueno, y aquí fíjense una estadística que estoy tomando del Ministerio del Interior de España, de la Secretaría del Estado. Esta es una estadística un poquito vieja porque no he podido encontrarla actualizada, pero fíjense cómo el fraude informático se ha ido incrementando en estos últimos años. 2016, 2017, 2018 y 2019. Lo bueno es que España está tomando las acciones porque tiene sus registros ya de hechos conocidos, hechos esclarecidos y ya inclusive tiene detenciones e investigaciones. Entonces es algo en el que hay que prestar mucha atención en nuestras organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en todo esto? Porque nosotros, los que tenemos ya las especializaciones, las maestrías, y vamos a ser contratados en alguna organización, nosotros somos los que debemos mejorar esa institución, cuidar de esa institución. Porque el gerente general va a ser un señor que tal vez ni siquiera conoce mucho de tecnología, no sabe de lo que se debe hacer en seguridad. Piensan que es solamente contraseñas y roles y perfiles y nada más. Nosotros somos los que tenemos que asesorar a esas empresas, a esos altos comités de lo que se debe hacer, tanto en seguridad de la información, en riesgos tecnológicos, y lo mismo si uno va a formar parte de la unidad de auditoría interna o como auditor externo. Decir qué es lo que necesitamos auditar, hablarles sobre los riesgos tecnológicos, porque el informe de auditoría en algún momento tiene que hablar de esos riesgos de los que tiene la institución. Y no solamente ese informe de auditoría tiene que ser un informe de detección de hallazgos, sino tiene que ser un informe que alerte sobre los riesgos potenciales a los que está la entidad y que en algún momento podría materializarse. Entonces, entre las amenazas más comunes, si se puede decir, que he ido viendo a lo largo de estos años en tecnología, en las empresas, es que hay un inadecuado compromiso de la dirección, personal que desconoce o no aplica metodologías o estándares ISO, ¿sí? Muchos profesionales en tecnología, y no solamente le estoy hablando de los de seguridad, de los de riesgos y los de auditoría, sino los desarrolladores de software. Debemos empezar a conocer estándares ISO. ¿Sí? Estándares ISO para el control de calidad de software, por ejemplo, control de calidad para todo el proceso de desarrollo de sistemas, ¿no? Entonces, hay diferentes metodologías y estándares que debemos conocer en diferentes áreas. Personal no capacitado y concientizado en seguridad de la información, mucho se ve. Inadecuada asignación de responsabilidades. No le asignan formalmente la responsabilidad al de base de datos, al de infraestructura tecnológica, formalmente decirle, estos son tus responsabilidades y se te va a evaluar el desempeño, se te va a hacer un seguimiento si vas cumpliendo con esas responsabilidades. Ausencia de políticas y procedimientos, esto es común. O la tienen esas políticas por cumplimiento, porque va a venir el auditor o va a venir el regulador y nos los va a pedir y vamos a desempolvar esas políticas. No, esas políticas y esos procedimientos deben ser para aplicarlos. Pequeñitos, pero que se puedan aplicar. Ausencia de controles, ya les he mencionado, muchos no tienen esos controles disuasivos, controles preventivos, controles de detección, controles de correctivos o, por ejemplo, controles compensatorios, ya sea controles físicos, controles lógicos. Muchos carecen. Por eso es importante tener en las organizaciones un especialista en riesgo tecnológico, que no va a ser parte del área de seguridad, no va a ser parte del área de TI, no va a ser parte de la unidad de auditoría interna. Muchas organizaciones, muchos bancos aquí tienen el área de gestión de riesgos, ¿sí? La gerencia o la vicepresidencia de riesgos. Y ahí están diferentes tipos de riesgos. Y ahí está un equipo, unas personas que están velando por los riesgos tecnológicos. Y están trabajando, como les dije, con la primera línea, con la segunda línea, de forma muy, muy estrecha. Bases de datos desprotegidas. Es impresionante cómo que un auditor externo todavía, el auditor externo que va una sola vez al año a una institución,
hace una auditoría a base de datos SQL Server, AS400 o Oracle, y encuentra unas bases de datos totalmente desprotegidas. ¿Y dónde está el auditor interno acá de TI? Nunca hizo una auditoría a estas bases de datos. ¿Cómo es que tienen especialistas DBAs que ellos se enmarcan únicamente en que su base de datos funcione, pero descuidan la parte de seguridad de la base de datos? Y esto es común también, pero ya hay muchos que están mejorando: ausencia de planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastres, sus side alternos lo tienen o no lo han probado, ¿sí? O que no tienen los backups, no hacen sus pruebas a estos sites, etcétera. Inadecuado seguimiento y monitoreo de estos controles. Muchos de estos controles que se implementan no es poner el candado e irme. Ese candado hay que revisarlo de vez en cuando. Porque un control en tecnología, y muchos los informáticos que aquí sabemos, que cuando se pone un control en tecnología, ¿sí?, ese control se puede levantar inmediatamente. Y si no se activa una alerta, una notificación al encargado de seguridad, este personaje nunca se va a enterar que un control ha sido levantado. Por eso es importante que el gerente de seguridad se asegure que esos controles que se van a implementar sean controles fuertes. Y si alguien de tecnología con altos privilegios está levantando ese control temporalmente, imagínense levantar un trigger, tiene que enterarse el especialista en seguridad de la información inmediatamente y cuestionarle por qué estás levantando esos triggers. Inclusive, miren hasta qué grado llega el especialista en seguridad de la información. Debe implementar software de monitoreo de base de datos, inclusive para controlar al DBA. Si el DBA hace una transacción, hace un update, o un delete, o un insert de un registro, debe llegarle una alerta al de seguridad y decirle: mira, hay este cambio que estás haciendo, ¿qué área te solicitó? ¿Por qué los de base de datos todavía siguen apagando incendios? En los bancos todavía le siguen haciendo llamadas, ni siquiera por mesa de día, llamadas directamente al DBA. El de operaciones le dice: mira, hay un cliente que tengo aquí parado, vémelo, y hace una actualización en la base de datos, directamente un update, un script de un update. Está bien, lo puede hacer, pero debe ser monitoreado. El de seguridad ahí debe ver, debe recibir una alerta de que ha habido una modificación de un dato crítico. Fíjense, hasta ese nivel de seguridad que se debe llegar en seguridad de la información. Ese es un grado de madurez alto. Y por supuesto, deben haber auditorías de TI, pero no esas auditorías superficiales, no esas auditorías de ver políticas, ver procedimientos, ver si tiene el plan, no tiene el plan, sus cuestionarios, sus checklists. No. La auditoría de TI es sentarse con los técnicos, sentarse con el de redes, sentarse con el DBA, verificar las configuraciones de control, tener scripts para identificar algunas deficiencias de control. O sea, auditorías de TI un poquito más profundas, no esas auditorías superficiales. Y lamentablemente puede darse sabotajes más comunes en tecnología. Le estoy haciendo un compilado de lo que en algún momento he podido ver. Fíjense, alguien pudiera afectar físicamente la organización, alguien pudiera provocar incendios, inundaciones, cortocircuitos. No siempre personal interno, personal externo. Las marchas, las manifestaciones, ustedes saben bien, lamentablemente, nuestro país es un país un poquito convulsionado socialmente, pero puede provocarnos incendios, ¿sí? Inundaciones, nos pudieran cortar cables de red, nos pudieran tomar instalaciones del centro de procesamiento, nos pudieran robar servidores, partes de las computadoras, etcétera. O en la parte lógica, inhabilitar la red lógicamente, a propósito, porque es un sabotaje. Por eso que el reto para el área de seguridad de la información, para el área de ciberseguridad, es grande, ¿sí? Alguien pudiera sobrecargar el tráfico de la red a propósito, inhabilitar opciones de las aplicaciones, inhabilitar acceso a las personas, incorporar código malicioso a propósito. Sabemos que tenemos un virus en una memoria y lo estamos metiendo a la organización, pero porque estamos haciendo un sabotaje. Por eso que es importante que los de seguridad tengan esa mentalidad de que algo podría pasar. Siempre tienen que estar pensando en los riesgos. Instalar virus a propósito, borrar los programas ejecutables, inclusive hasta los fuentes pudiera alguien borrarnos. Cambiar, modificar, eliminar o destruir hasta las cintas que tenemos ahí. Alguien
que está yéndose mal de la institución se puede llevar, puede destruir los backups, etc. Y de todas esas amenazas que le estoy hablando, esas vulnerabilidades que podría existir, hay efectos potenciales. Y uno de los efectos potenciales es, por ejemplo, que nos pueda realmente pasar un fraude informático en nuestra institución, que podamos perder información, nos pueden destruir o alguien nos pudiera modificar la información, el secuestro de información, el ransomware, ataques cibernéticos. Algo que nos pase de esto, empezamos a no brindar el servicio a los clientes, pérdida de imagen y credibilidad. Posiblemente en algún momento, por no haber hecho auditorías en nuestros sistemas de información y que nuestros sistemas tienen esas vulnerabilidades en las diferentes capas, no van a decir los usuarios, los clientes, que está pasando algo mal en la red. No, van a decir, el sistema no funciona. Ese sistema no sirve. Esa gente de tecnología es la que no sirve. Y al final, ¿qué? Empiezan a pensar que hay sistemas ineficientes, sistemas ineficaces, no confiables, que crean insatisfacción prácticamente de los usuarios y los clientes. Al final dicen, no, esta tecnología, tengo un gran departamento de tecnología, me hicieron montar diferentes sistemas diferentes, pero al final esta tecnología no me está coadyuvando a conseguir los objetivos estratégicos, a cumplir el plan estratégico de la empresa. Y si soy una entidad regulada, pudiera tener sanciones regulatorias por no brindar un buen servicio a los clientes. Este gráfico es un gráfico del Instituto de Auditores Internos que habla sobre las 3 líneas de defensa, ¿sí? Pero yo lo cambié aquí de colorcitos para que se entienda mucho mejor. En esta primera línea, ahí están las áreas operativas de la empresa, ¿verdad? La gerencia de operaciones, todo lo que es contabilidad. También está el área de tecnología ahí, el área de TI, ¿sí? Y en la segunda línea hay varias otras, ¿sí? Por ejemplo, pero ahí está seguridad de la información, riesgo tecnológico, tal vez algún área de calidad, área de cumplimiento, área de inspección, y en la tercera línea está auditoría interna, ¿sí? Entonces, los que están especializándose en las maestrías de auditoría de TI, piensen que debemos hacer auditoría de TI a la primera línea. Debemos hacer auditoría al área de seguridad, al área de ciberseguridad, tenemos que hacer auditoría. Inclusive, hacerle auditorías a esa área de riesgo tecnológico, para ver cómo ellos están ayudando en la organización a gestionar los riesgos. Y también el área de continuidad va a estar en esta parte, hacerle una auditoría a la continuidad del negocio, a los planes de recuperación ante desastres, etcétera. Inclusive, auditoría externa, cuando visita una institución, inclusive ve el grado de madurez que tiene auditoría interna en cuanto a las auditorías de TI y puede recomendar. Un auditor externo puede recomendar que se fortalezca el área de auditoría de TI con especialistas y gente capacitada en auditoría de TI para contar con un plan anual de auditoría de TI y que audite principalmente estos sistemas más críticos, por ejemplo. Bien. Entonces, ya casi terminando, no todo es malo. Hay muchas organizaciones que ya entendieron lo que es la gestión del riesgo, que es parte de la gestión corporativa general. Esto de la gestión del riesgo es una palabra grande, no es una palabra únicamente para tecnología, es una palabra mayor que maneja el gobierno corporativo, por lo cual la gestión del riesgo es parte de la gestión corporativa general y que involucra ¿qué? La gestión del riesgo. Miren, en la parte que nos corresponde, gestionar tecnología. Ahí voy a tener un vicepresidente de tecnología que tiene su gerencia de infraestructura, su gerencia de base de datos, etcétera, gestión de tecnología. Se debe tener una gestión de continuidad del negocio, pero esto no solamente de tecnología, sino de toda la institución, continuidad del negocio. Una parte corresponde el plan de recuperación ante desastres informáticos, sí corresponde a tecnología. Y la gestión de la seguridad de la información, no verlo como únicamente implementar seguridad, sino como gestión donde buscan la mejora continua, el plan, do, check, act, la mejora continua. Y todo eso forma parte de la gestión corporativa, ¿sí? Y ahí también estas dos, la tercera línea, auditoría interna de TI y por otra parte auditoría externa de TI, aunque venga una vez al año, todos los de tecnología, seguridad, riesgos, auditoría de TI, todas las áreas, ¿qué es lo que perseguimos? Incrementar beneficios.
Hemos montado infraestructura tecnológica, servidores, hemos hecho alquilar un site alterno, hemos llevado toda la nube. En algún momento tengo que ver el retorno de la inversión. En algún momento debo ver. Por lo tanto, toda esa infraestructura que se montó, debemos tener en algún momento beneficios. Mantener un riesgo aceptable. Aquí nunca vamos a eliminar el riesgo, jamás. Sí podemos mitigar, evitar, transferir o aceptar el riesgo. Optimización de costos. Grandes presupuestos en tecnología, grandes presupuestos en seguridad. Algunos ejecutivos en la firma que yo trabajo, en la firma de auditoría, nos piden una auditoría específica y nos dicen, miren, me están pidiendo presupuesto para este proyecto en tecnología, por favor, hágame una auditoría antes que yo empiece a ejecutar esto. Analíceme el proyecto que me están presentando. Fíjense, auditoría a un proyecto de TI que todavía ni siquiera se ha ejecutado para ver si se ha hecho todo un buen diseño de ese caso. Cumplir regulaciones. Muchos de estos bancos son altamente regulados. Tenemos que estar pensando en esa regulación. Mantener información de calidad. Aquí, COVID 2019, ya no solamente como COVID 4.1, COVID 5.0, hablaban de lo que la información eficaz, eficiente, confiable, no. Ahora la información de la calidad usa muchos más criterios que ustedes le encuentran en COVID 2019, muchos más criterios que deben cumplir. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones de tecnología, disuadir y prevenir el fraude, todos ellos debemos pensar en esto. Disuadir, prevenir el fraude. O sea, yo con esto quiero abrirles la mentalidad a ustedes que van a ser gerentes, que van a ser directores de tecnología en alguna empresa. Tienen que tener toda esta mentalidad que les estoy mencionando. Entonces, para esto no están solos. Ustedes tienen el acompañamiento de varios marcos y estándares ISO. Uno de los que muchas empresas ya hace muchos años trabajaban era el marco de control interno COSO, que habla un poco de tecnología en uno de los principios, el principio número 11, pero le faltaba muchas cosas y ahí se complementa mucho COVID 2019 y ustedes pueden hacer un mapeo entre COSO y COVID, van a ver las cosas interesantes que tiene. Usen estándares ISO 22301 para lo que es la continuidad del negocio, la ISO 27001 de seguridad, la ISO 27031 para que es el riesgo, para lo que es el plan de recuperación de desastres informáticos. Usen la ISO 27032 para lo que es de las guías de ciberseguridad. Para riesgo tecnológico tenemos una gama, NIST tiene su propia guía, la ISO 27005, excelente para la gestión del riesgo tecnológico. Y si alguien ya ha madurado todo esto, quiere seguir madurando mucho más, Marguerite, la versión 3.0 gratuita, muy exquisita, pero eso es para grandes cosas ya. Y para lo que es todo lo que es la entrega de servicios de TI, todo lo que es la gestión de servicios de TI, qué mejor que ITIL 4.0, ¿sí? Y para los que son auditores de TI, pues utilicen el famoso marco de control de auditorías de tecnologías de la información, que es de ISACA, gratuito, pueden descargarse de la página, no es necesario que sean miembros, inclusive COVID, hay 2 libros que son gratuitos, 2 que hay que comprarlos, pero yo les recomiendo a todo aquel que va a ser gerente de tecnología, director de tecnología, vicepresidente de tecnología, o de seguridad de la información, o de riesgo, o en algún momento auditor, estos tienen que ser su Biblia, que van a tener que andar con la Biblia bajo el brazo, como decía ahí un exdictador, ¿se acuerdan? Todo esto, esta es su guía de ustedes. Hay muchas más, por supuesto, pero por aquí, este es su marco que ustedes deben guiarse. ¿A cuántos directores de tecnología no les he recomendado yo COVID? Léanlo COVID. Inclusive, algunos vicepresidentes ejecutivos que conocen poco de tecnología, les digo, léase el primer libro de COVID y usted va a ver qué es lo que usted debe esperar de tecnología. Ahí se va a dar cuenta qué es lo que usted debe exigir a tecnología como vicepresidente ejecutivo. Bien, entonces aquí las recomendaciones rápidas, debe haber un apoyo de los presidentes, directores ejecutivos en las empresas, esto es importantísimo,
Ojalá que estas charlas podamos darles en algún momento a esos altos ejecutivos. Ellos tienen que apoyar en la implementación y fortalecimiento de las áreas de TI. Hay que fortalecer el área de TI, sí. Hay que fortalecer seguridad, sí. Hay que fortalecer el área de riesgos, sí. Auditoría de TI también. Son ellos los que tienen que, si quieren mitigar todos estos riesgos, fortalezcan esas áreas primeramente. Implementen esos marcos como COS o COVID, esos estándares que les he mencionado. Implementen la gestión de riesgos en sus instituciones si todavía no lo han hecho. Y para eso tienen varios estándares NIST, la 27005, MACRIT, etc. Fortalezcan las direcciones de TI, dotándoles, por supuesto, de hardware y software de seguridad. No, imposible ahora leer logs manualmente, no. Tiene que haber software, los software CM, hay diferentes softwares de monitoreo, por ejemplo, de base de datos, monitoreo de infraestructura tecnológica, monitoreo de las comunicaciones, de las redes, o sea, tener un SOC, un centro de monitoreo de seguridad, por ejemplo. Implementación de esas políticas, procedimientos, ¿sí? E implementar esos controles de TI, que les dije, esos controles permanentes, no esos controles que el de seguridad se va o el auditor se va y el de tecnología está levantando ese control porque le está perjudicando. Incorporar oficiales de seguridad o gerentes de seguridad en los bancos, en las empresas, especialmente aquellos que tengan con certificaciones o maestrías. Fortalecimiento de las unidades de auditoría interna, con certificaciones internacionales. Y, por supuesto, ya los auditores, hacer esas auditorías profundas, pero siempre enfocándose como marcos en estos y en los marcos regulatorios. Usen software de auditoría, aquellos que son auditores de TI, porque estos softwares de auditoría no solamente para analizar data de contabilidad, no, es inclusive para analizar logs que están generando las mismas herramientas. Con este software de auditoría yo puedo acceder, obtener todos los logs y hacer búsquedas, identificar anomalías, por ejemplo. Incorporar analistas de riesgos tecnológicos. Fíjense aquí una serie de recomendaciones y en algunos casos, si amerita aplicar el análisis forense informático, por supuesto, siguiendo una metodología, también hay estándares ISO para lo que es el análisis forense informático. Bien, yo quería hacerles esa presentación, más que todo para socializar de todo lo que he estado viendo en estos años de mi vida fuera de Bolivia, visitando diferentes tipos de instituciones, y principalmente motivarles a ustedes de que deben seguir esa línea, porque son ustedes los conductores que van a ser más adelante en las empresas. Son jóvenes que van a llegar a ser directores, tal vez algunos lo son, empiecen a hacer todo esto. Sin más, yo quiero agradecerles, darles las muchas gracias a todos ustedes. Ahí tienen mis contactos, pueden seguirme en Twitter, en LinkedIn, si hay tiempo para preguntas, y si no, les pido mil disculpas si me he podido exceder del tiempo. Buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Sí, una consulta. Si bien existen todos estos riesgos, como hablaba, ¿no? Sobre la seguridad de la información, ¿existe tal vez algún modelo para poder tal vez implementar, digamos, este tipo de y poder evitar este tipo de riesgos en nuestro sistema de seguridad, tal vez? Sí, los estándares, la NIST, por ejemplo, te da una serie de pasos para poder, en lo posible, identificar los riesgos, detenerlos, ¿sí? O tratar de detener para que no siga mucho más. Entonces, es bueno guiarse por los estándares, especialmente la NIST tiene, la de ciberseguridad, tiene su modelo ya creado, que eso se puede implementar en las instituciones. Y por supuesto, aquí no es solamente el especialista en seguridad que va a trabajar solo, tiene que trabajar mucho con el área de tecnología, en las diferentes áreas, con el de redes, con el de base de datos, en todas esas. Y por supuesto, el hecho de ir implementando estos controles también amerita un poquito de ponerle algo de pequeña literatura, un procedimiento, por ejemplo, de respuesta a incidentes, un procedimiento pequeño, y hacer ejercicios de respuesta de incidentes. Muchos bancos de acá últimamente han empezado a hacer ejercicios para ver cómo van a reaccionar si se les entra un ransomware.
Muchos bancos ya han hecho esos ejercicios, pero para eso han tenido que haber creado ese procedimiento de respuesta a incidentes y cuáles van a ser las herramientas y los pasos que van a seguir, tanto el área de redes, base de datos, etcétera, desarrollo inclusive, todos, cómo van a accionar, cómo van a reaccionar si un incidente de estos empieza a introducirse a mis redes y empieza a materializarse. Hay que tratar de contenerlo para que no pueda ocasionarme como un efecto dominó y que al final me pueda tumbar todo. Si bien yo creo, ¿no? O sea, implemento mis modelos y demás, ¿hay alguna entidad, digamos, que me certifique así para poderme regular, digamos, este tipo de riesgos que pueda tener yo en una entidad, tal vez? Bueno, alguien que te certifique así oficialmente, tal vez no, pero sí muchas empresas que te pueden hacer los pentesting, ethical hacking, que te puedan certificar el estado en el que estás, ¿verdad? O en algún momento tal vez poder obtener una certificación ISO 27001, que creo que es la única certificación en seguridad de la información. Tendrías que delimitar bien el alcance y decirle que únicamente te quieres certificar en esta parte. Y para el siguiente ciclo, porque eso también es un ciclo, puedes ir aumentando muchos más procesos. Pudiera certificarte una ISO 27001, sí. Gracias. Bien. Muchas gracias, estimado Wilson. Muchas gracias, Edson. Por favor, hazme llegar los saludos al director de posgrado y agradecerle por la invitación. Y estoy a sus órdenes de todos ustedes, extrañando irme a comer por allá un chairito, un plato paceño. Yo creo que al año voy a poder ir ya que está pasando la pandemia. Espero irme a comer una salteñita por allá, que estoy extrañando mucho. Y por supuesto, una paceña. Hasta pronto. Claro que sí, aquí te esperaremos. Gracias, Edson, gracias.